Abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Hoy veremos lo último de este capítulo. Lo empezamos la semana anterior y vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el final. Y antes de leer, oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos aprender lo que tú nos quieres enseñar y nos quieres decir, Dios. Permite que esta enseñanza nosotros la podamos recibir en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra, por práctica, y que a través de ella nuestra vida pueda ser transformada. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vimos, así como un recuento de la semana pasada, hemos estado viendo cómo Jesús quiere hablar del poder de la palabra. Hace 15 días estuvimos hablando de la parábola del sembrador y el efecto que había, y hablamos la importancia de que la palabra pudiera caer en buena tierra. A partir de ahí Jesús sale y va a mostrar su autoridad y su poder. La semana pasada estuvimos hablando el poder de Jesús y de su palabra y la autoridad que tenía sobre la naturaleza, y estuvimos hablando de aquel momento en que Jesús le había dicho a sus discípulos: vamos al otro lado, y Jesús se quedó dormido y vino una tempestad que golpeaba tanto, las olas estaban tan fuertes y le iban a decir: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús le recrimina su falta de fe, porque ellos tenían que aprender a confiar y a depender de lo que Dios, la palabra de Dios les había dicho, y quiera que pasemos al otro lado. Y Jesús de repente se levanta, da una palabra donde reprende a la naturaleza, y en su momento, en ese instante, hubo una gran bonanza, tranquilidad, y vimos el poder de Jesús sobre la naturaleza. Después vimos cómo Jesús llega a un lugar de gentiles y había un hombre endemoniado, y es la historia del Gadareno. Y vemos cómo este hombre que estaba viviendo en sepulcros, este hombre que no lo podían controlar, lo encadenaban, y aún así él rompía, y era algo tremendo en aquella región. Llega Jesús y al momento que está ahí hace una obra espectacular, en el sentido de que quedan libres este hombre de esa legión de demonios que estaban, y toda la gente quedó asombrada por lo que Dios había hecho. Y entonces vimos su autoridad ahora sobre el mundo espiritual, y lo que quiere Jesús o quiere Dios mostrarnos es el poder que Dios tiene sobre la naturaleza, el poder que Dios tiene sobre el mundo espiritual. Porque al instante ese hombre que estaba desnudo, ese hombre que vivía en el sepulcro, en instante de repente la gente, cuando va a ver lo que se ha escuchado, lo que había pasado, este hombre está transformado, sentado a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Tanto así que este hombre quiere ir con Jesús y le dice: déjame ir contigo. Y Jesús no se lo permite, sino que le dice que se quede en ese lugar. Y al final vimos cómo este hombre empezó a testificar de lo que Dios había hecho en toda la región de Decápolis, ¿sí? Comenzó a publicar, a predicar, a enseñar lo que Dios había hecho en sus vidas. Y dijimos que como Jesús no podía quedarse a predicar, dejó un predicador ahí, alguien que podía testificar a través de su vida, y cómo su palabra y su poder se proclamó, se volvió a anunciar a través de la vida de este ex gadareno. Y creo que estamos viendo el poder de Dios de esa manera, en lo natural, en la tormenta, en lo espiritual con este gadareno. Pero hoy veremos la autoridad de Jesús ahora sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y creo que es importante que nosotros lo entendamos, que no son historias como para que nosotros sepamos algo. No es como a los niños contarle una historia, sino que esto es algo que Dios nos ha puesto
como un testimonio de lo que Él es. Que esto nos tiene que provocar fe en nosotros para que podamos entender quién es el Dios en el cual yo creo, al Dios que yo confío, al Dios en el cual yo he puesto mi vida por completo. Y entender que para Él no hay nada imposible, que Él tiene poder sobre la naturaleza, sobre lo espiritual, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Él tiene poder sobre todo. Pero lo importante es entender que en qué corazón está cayendo la tierra o la palabra el día de hoy, la semilla. Porque hemos hablado sobre eso y no puedo olvidarme. Hoy es tan importante que la palabra de Dios caiga en tu corazón en buena tierra. Porque si cae en tu corazón en buena tierra, puede producir un fruto, un efecto. Y yo creo que eso es lo que me puede mostrar la vida de estas dos personas que el día de hoy vamos a ver. La historia de dos personas que oyeron de Jesús, que oyeron la enseñanza de Jesús y que no cayó no fue una tierra mala, no fue una tierra dura, no fue una tierra entre espinos, sino puedo creer que fue una tierra buena, porque al final produce un efecto impresionante sobre su vida. Y vamos a verlo, y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Versículo 21, vamos a ir leyendo verso a verso. Dice así la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Recuerden que estaba en una región de una gente que eran de los gentiles, tanto que en ese lugar se usaban o se manejaban lo que eran los cerdos. En los judíos no se manejaba esto. Entonces llega al otro lado otra vez, donde hay judíos, donde es su pueblo. Pasando a la otra orilla, dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Esto lo hemos estado viendo las últimas semanas. Es Jesús estando ahí y la gente agolpándose para poder escucharlo, para poder recibir de él. En la otra ocasión, Jesús tuvo que decir, es tanto la gente que me oprime, que le pide a uno de los discípulos, subamos a una barca. Y con la barca se apartó un poquito y la gente estaba escuchando la enseñanza. Bueno, hoy no se está subiendo a una barca, pero la gente sigue estando ahí. La gente sigue, ¿cómo se llama? Empujando. La gente sigue estando oprimiendo a Jesús para poder estar con él. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a un hombre que es un principal de la sinagoga. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo? La sinagoga no es el templo. La sinagoga era un lugar donde la gente podía ir y establecer una enseñanza, enseñar, hablar de un tema o cualquier tema. En este tiempo Jesús ha estado llegando a las sinagogas y ha estado explicando y enseñando, y dijimos que la gente se maravillaba por la enseñanza de Jesús, porque cualquiera otro decía, tal persona dice esto, y enseñaba en relación a eso. Pero Jesús no decía simplemente tal persona lo dice, sino que él empezaba a decir, yo digo esto, que os améis unos a otros. Y la gente se asombraba por su enseñanza y por la autoridad que él tenía en el momento que enseñaba. Entonces esto me hace entender que esta persona está al frente o está escuchando lo que Jesús ha estado diciendo. Y este hombre, interesante, porque también unas semanas atrás nos dimos cuenta que había gente de los fariseos y de la gente que estaba alrededor que querían atacar a Jesús. Y entonces este hombre, al escuchar lo que Jesús ha estado enseñando, tiene un problema. El problema es, me dice ahí, que una de sus hijas está mala, está enferma y está muy grave. Tanto así que dice el versículo 23, mi hija está agonizando. Entonces me habla de que tiene una hija. ¿Qué edad? No sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que esta hija sí está enferma y está muy mal. Tanto así que ya está en las últimas. Y lo veremos al final, porque está ella agonizando. Quizás no es una enfermedad normal, no es una enfermedad tranquila. La enfermedad no la sabemos, pero lo que sí me hace entender es que ella está en una mala condición. Y esto ha hecho que su papá, Jairo, este principal de la sinagoga, reaccione ante una necesidad. Y él ha estado escuchando lo que Jesús enseña. Y probablemente ha estado escuchando lo que Jesús ha hecho, los milagros que Jesús ha hecho. Y entonces, ante una necesidad, este Jairo va y acude a Jesús. Y puedo ver tres cosas en el versículo 22 y 23 que me ayudan como una herramienta para cómo actuar cuando yo tengo un problema en el cual parece que está todo perdido. Lo primero, dice en el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿A dónde vino? ¿O a dónde fue? Fue a Jesús. Interesante, es un hombre importante. Probablemente es un hombre rico. Ahorita lo vamos a ver porque tiene gente trabajando para él. Es una persona rica, es una persona que tiene los recursos. Pero este hombre tiene que entender que cuando llega un punto donde su situación no tiene sentido, no tiene salida, su hija está enferma, no nos dice, pero muy probablemente tuvo que haber llevado quizás a médicos, a ver quién le ayudaba, resolvía su necesidad y su problema. Y al no haber un médico ni nada que pudiera solucionarlo, él acude a aquel que ha escuchado que puede sanar a su hija. Entonces lo primero que yo puedo ver y entender es que este hombre va a Jesús, y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Yo no sé qué necesidad tengas el día de hoy. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, porque muchas veces aquí estamos en la iglesia y somos muy dados a preguntar, a que nos preguntan, ¿cómo estás? Y muchas veces decimos bien, cuando muchas veces por dentro no estamos bien realmente. Y nos pasan problemas, situaciones, dificultades, diferentes cosas. Y qué importante es aprender que en mi necesidad, a quien yo tengo que ir es a quién, a Jesús, a Él. Entender que Él es el único que me puede ayudar. Ahora, no necesito que mi problema llegue al punto final para poder ir a Jesús. Yo puedo ir a Él desde un inicio. Lo segundo que yo veo es que dice en el mismo versículo 22, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y esto me habla de una actitud de humildad. Este hombre es un principal. Este hombre es una persona de dinero. Pero cuando va a Jesús, él llega en una actitud humilde. No llega ordenándole, no le llegan pidiendo, exigiendo que tiene que ir, sino que va y le dice ahí, y se postró a sus pies. En una actitud de humildad. Y creo que eso debo de aprender el día de hoy. Ahora, es muy común el día de hoy escuchar gente que dice, reclámale a Dios tus promesas. Es muy común decirle a la gente, no, exige que Dios te dé lo que le estás pidiendo. Y eso es una locura. Porque la actitud que yo tengo que llegar ante Él es una actitud de humildad y pensar si es que Él quiere sanarme, si es que Él quiere ayudarme, porque aquí no se trata de hacer lo que yo quiero, sino se trata de hacer la voluntad de Dios. Y lo que Él hace es que se humilla, va a los pies de Jesús. Y creo que muchas veces, hermanos, tenemos que tener esa actitud al venir delante de Él, de rodillas, humillándome ante su presencia. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios simplemente. Entender mi lugar y quién es Él, y ponerme en el lugar que me corresponde, y ponerlo a Él en el lugar que le corresponde. Y en el versículo 3 dice, y le rogaba mucho. Y eso es importante, porque esto me habla de una oración, pero me habla de un ruego. Y creo que es importante que yo aprenda a llevar a Dios en mi necesidad, en mi problema y mis conflictos en oración. Y tengo que aprender a rogar, y tengo que aprender a buscarle, y tengo que tratar de pedir a Dios su favor sobre nuestra vida. Pero eso se logra simplemente a través de una oración.
La oración es platicar con Dios, hablar con Dios. Pero muchas veces mi oración no puede decir simplemente: Dios, te pido que me sanes. Bueno, haz tu voluntad, amén. Creo que hay ocasiones en el cual yo tengo que ir delante de Él y decir: Dios, te necesito. Ocupo que hagas un milagro en mi vida. Y es necesario rogarle. Y es clamarle. Y no es porque Dios nos quiera ver en una condición de que, a ver, ruégame, sino no, sino porque eso habla de cómo humillar mi corazón delante de Él. Porque aunque pareciera que no, hay mucha gente dentro de la iglesia que no ha aprendido a doblar su corazón delante de Dios. Bueno, dije tres cosas. La cuarta cosa es y creer que Dios puede obrar en tu vida. Porque es increíble el poder querer orar, clamar y buscarle si dudamos de su poder. Mira lo que dice este hombre en el versículo 23, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y él sabe que dice: y vivirá. Interesante. Le está rogando: ve a mi casa, ve a mi hija. Y ahora yo me pongo a pensar, si nosotros fuéramos ese Jairo y tuviéramos a un hijo o una hija agonizando, ¿cómo sería nuestra oración? ¿Como cuando oramos por los alimentos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería un clamor y sería un ayúdame, por favor? Pero interesante que este Jairo tiene una fe que lo estamos viendo en esta lectura, porque él dice: con que la toques, ella va a salvar, ella va a sanar y va a vivir. Y es la fe que este hombre está creyendo en Jesús. La pregunta sería ¿y cómo es tu fe para con Dios? ¿De qué manera, de qué tipo es tu fe? ¿Realmente le crees a Dios que es capaz de cambiar la situación en la cual estás pasando? ¿Realmente crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida o dudas que Dios lo pueda hacer? Porque si ahorita pudiéramos a pasar gente, ¿no? Ustedes, a ver, platíquenos sus problemas. Muchos nos asustaríamos a lo mejor de lo que están pasando cada persona que está aquí. Algunos diríamos: uy, no, eso sí está bien difícil. Pero cuando yo tengo una fe en Dios, tengo que aprender que para Él no hay nada imposible. Y quien debe de creerlo somos nosotros. Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Y lo enseñamos de esa manera. Si has visto que Dios sana, si has visto que Dios liberta, si Dios transforma, ¿cómo es que no tienes fe el día de hoy? ¿Cómo es que sigues dudando? Y lo mismo tenemos que aprender a entender que yo tengo que ir a Dios ciegamente, creyendo en Él, confiando en Él, sabiendo que Él tiene poder para que las cosas cambien en un instante. Ahora, tengo que aprender también. Hay veces que Él quiere hacerlo en el momento y hay veces que no. La misma historia nos lo va a mostrar el día de hoy. Porque Jesús tenía poder. Jesús tenía un poder que Jairo no conocía. Porque Jairo pensaba, dice ahí en el versículo 23: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sane y vivirá. Para Jairo en la mente está: necesitas poner tus manos. Lo que Jairo no sabe, y nosotros sí, porque tenemos la Biblia, es que Jesús puede sanar a distancia, ¿no es cierto? Sí, lo vimos con el centurión, que tiene un siervo. Él dice: solamente di además, no necesitas ir a mi casa, di la palabra y allá sanará. Para Jairo no. Pero Jesús pudo haber dicho: wow, Jairo, qué fe tienes tú. Te digo que ve a tu casa y ya quedó sana. Además, no tengo que ir. Jesús pudo haber dicho eso, pero Jesús no dice nada. Pero hace, vamos. Versículo 24. Dice: fue pues con él. O sea, Jesús dice: bueno, vamos. Y Jesús
va con este hombre. Dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces imagínate, está Jesús, hay una gran multitud. Jesús va a la casa de Jairo, y la gente sigue siguiendo a Jesús. La gente quiere escuchar de Jesús, la gente quiere recibir algo de Jesús, y la gente va en un montón, o sea, todos apretados, todos queriendo pues tocar a Jesús. Y imagínate, no creas que de repente la gente estaba ahí, Jesús pasando, y no, todos lo apretaban. Vuelvo a decir, semanas atrás Jesús tuvo que subirse a una barca porque era demasiada la que la gente se acercaba y oprimía a Jesús. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastando todo lo que tenía. O sea, ahora me dice que esta mujer es pobre, tenía recursos, ¿cuánto? No sabemos, pero lo ha gastado todo. Una mujer que tiene 12 años de estar enferma, su enfermedad es flujo de sangre. Esta enfermedad la había llevado allí con muchos médicos, pero no habían podido hacer nada, tanto así que esta mujer se queda sin nada. Dice, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, o sea, cada vez el problema, la enfermedad, la situación estaba cada vez peor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué peor? Ve el escenario, es una mujer que tiene una enfermedad que es un flujo de sangre. La ley, Dios había establecido que alguien que tenía este tipo de enfermedad era una persona que era inmunda. Una persona que no podía estar ni en el templo ni de participar nada que ver con alguna adoración a Dios por su condición inmunda. Una mujer que todo lo que tocare quedaría contaminada, inmunda. Entonces, muy probablemente, no nos dice, pero después de 12 años, probablemente esta mujer ya estaba divorciada, había sido repudiada. Esta mujer no podía tocar a su familia, sus hijos. Esta mujer no podía estar con la sociedad y vivir una vida normal. 12 años viviendo de esa manera. 12 años viviendo marginada, 12 años sufriendo. Y cuando dice que todo está peor, es que probablemente estaba ya en las últimas condiciones. Ella no podía adorar a Dios, ella no podía servir algo para Dios, ella no podía estar con su familia, no podía estar en su casa, no podía estar, porque todo lo que ella tocara iba a contaminar, iba a dañarse. Y entonces, sigamos leyendo, verso 27. Y cuando oyó hablar de Jesús, es interesante porque escuchó la semilla, la palabra que cae en buena tierra. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Otra vez, yo me imagino esta escena y yo veo a Jesús y no crean que iba Jesús con sus guarudas, ¿verdad? Y con sus acá, a ver, ahí viene uno, cuidado que no se acerque a Jesús. Y todos poniéndole un cerco y Jesús caminando así. No, yo creo que iba Jesús con todos y apretando. Y muy probablemente gente tocándolo, gente saludándolo, gente acercándose ahí a Jesús por lo que estaba pasando. Normal. Lo oprimían, lo apretaban, y ahorita lo vamos a ver. Y entonces esta mujer decía, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva o seré sana. Entonces esta mujer está ahí, está viendo a Jesús y otra vez está escuchando que Jesús es un Dios de poder. Ha escuchado la palabra, ha escuchado el testimonio de lo que Jesús ha hecho. Y esta mujer en su vida, que a lo mejor ya está desesperada, en su vida angustiada, en que ya no puede más, ¿qué hace esta mujer? Extiende sus manos y toca. ¿A quién?
Pues toca a Jesús. ¿Sí? Porque ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Interesante, porque esta mujer sintió una sanidad en el instante. Esta mujer está sintiendo que algo sucedió en su cuerpo. Cuando ella toca a Jesús, la cambió por completo. Dice ahí, enseguida, en ese momento, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y esto parece una locura. Están todos aventando a Jesús, tocando a Jesús, saludando a Jesús, y Jesús va caminando. Y mientras Jesús va caminando, Jesús dice: a ver, espérenme, ¿quién me ha tocado? Verso 31. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Esto me hace entender que todos tocaban a Jesús, apretaban a Jesús. Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Interesante, ¿no? No quiere decir que Jesús no supiera. ¿Sí? O sea, no quiere decir que Jesús no supiera quién lo había tocado. Pero Jesús quería probablemente evidenciar algo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces, esta mujer de repente quiere pasar como anónima, ¿no? No era algo normal. ¿Por qué? Por la condición de esta mujer. Número uno, estaba enferma. Número dos, esta mujer no podía tocar nada porque lo que tocaba quedaba inmundo. Y esta mujer se está acercando ¿a quién? Al maestro. Y esta mujer de repente le toca. Hay un cambio en su vida, se siente que algo pasó, se queda sana en el momento. No sé, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sentido así, que de repente tenían una enfermedad, un dolor, oran por ustedes y en el momento se le ha quitado el dolor? ¿Alguien le ha pasado? Levante su mano. ¿Sí? No todos, yo sé que no es a todos, pero a algunos ha pasado que de repente me ha tocado que yo he orado por alguien que tenía un dolor muy fuerte de cabeza y termino de orar y volteé y me dice: ya no me duele. Y yo incrédulo: ¿a poco? Sí, ya no me duele. Y nomás me río y me dijo: de veras, pastor. Pero una muela, era un dolor de muela que no aguantaba. Pero es más, ¿y saben cómo oré? Nomás le dije: en el nombre de Jesús, sánala, Dios. Fue todo lo que dije. Y volteé y me dice: ya no me duele. Y yo dije: no, está jugando, ¿verdad? Y ella: sí, ¿de veras? De veras. Y se le quitó el dolor de muela. Entonces yo, y no lo hice yo, fue Dios el que lo hizo, ¿no? Pero a lo que voy es que en el instante esta mujer sintió un cambio, sintió una sanidad, y probablemente quedó ahí así. Y entonces esta mujer quizás se quiso esconder o algo, porque ella no podía tocar nada, y al tocar a Jesús, aquí hay algo diferente. Lo natural es que esta mujer tocara algo y quedara inmundo, pero aquí sucede lo contrario. Aquí esta mujer inmunda toca a Jesús y ella queda limpia. Y eso me ayuda a entender algo para mí. Número uno, no importa la condición en la cual yo venga delante de Dios, cuando yo toco o Él toca mi vida, Él me transforma en el instante. Interesante también, esta es la única vez que la Biblia me muestra que alguien, se escucha raro, ¿verdad? Así pues, vamos a decir que alguien le roba como un milagro a Jesús. O sea, es la única vez que vemos que alguien toca y como que le sale poder de Jesús. Y también, nada más Jesús lo dijo una vez y sucedió. Porque de repente esto de que yo sentí poder que salió de mí, ¿verdad? Y eso no es normal, y ni podemos pensar así.
Y les digo porque tengan cuidado. De repente ha habido personas que oran por los hermanos y así, y están orando y de repente lo tocan y ay, sentir que el poder me salió. Y bueno, así no es. Sí, Jesús lo hace con un propósito, una enseñanza. Y lo que puedo aprender también de esto es que hay dos maneras de tocar a Jesús. Mucha gente, la multitud y hasta discípulos tocaron a Jesús, ¿no es cierto? Porque él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y la gente y los discípulos dicen, ay Señor, todos nos oprimen. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Entonces, eso me ayuda a entender. Puede haber un grupo de personas que tocan a Jesús cada semana, cada reunión, y no sucede nada en sus vidas. Puede haber gente que viene a la iglesia, que lee la palabra y no sucede nada en sus vidas. Y hay otro grupo de personas que creen lo que Dios puede hacer en sus vidas, y cuando son tocadas por Él o tienen un encuentro con Él, sus vidas son transformadas completamente. La pregunta es, ¿de qué tipo de persona eres tú? De aquellos que, mira, aquí estoy en la iglesia, no falto, sí, estoy sirviendo, estoy en la iglesia, pero tu vida sigue igual o peor. O de aquellos que han creído a la palabra y que saben que tienen un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, y que puedes venir en tu problema, en tu situación, en tu necesidad, y entender que para Dios no hay nada imposible. Y cuando yo digo tocar a Jesús, es tener una intimidad con Él, acercarte a Él y permitir que ese encuentro con Él te transforme tu vida. Es importante creer a lo que Dios nos ha dicho, creer a la palabra, creer al poder que hay en Él. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer temiendo y temblando, sabía lo que había sucedido en su vida. Dice ahí, vino y se postró delante de Él. Una vez más, vino a Jesús. Número 2, se postra ante Jesús. Y número 3, le dijo toda la verdad. Ahora, algo que podemos aprender de esta historia es que la enfermedad de esta mujer no es algo visible. Porque cuando vemos a alguien que tenía lepra, era visible. Cuando vemos a alguien que es cojo, no puede caminar, es visible. Cuando vemos a alguien que es ciego, visible. El problema que de esta mujer hay una enfermedad que es interna, que no se ve, pero que ha dañado su vida por 12 años. Y la enfermedad del día de hoy puede ser algún pecado, alguna situación que tú estés enfrentando el día de hoy. Un problema que no se ve a simple vista, pero que es interna. Y que esa enfermedad o ese problema, esa situación ha estado dañando tu vida y no te permite vivir en plenitud. Y te ha dañado quizás con tu familia, porque no puedes estar como antes estabas. Y ha dañado a lo mejor tu adoración y tu servicio a Dios, porque no puedes estar como antes estabas. O ha dañado la relación en tu trabajo o en tu casa, en tu familia, y no puedes estar como antes por lo que hoy hay en tu corazón. Y tienes que entender algo: si hay alguien que puede sanarte el día de hoy, ayudarte el día de hoy, es Jesús. Solamente es Él lo puede hacer. Aquello que no se ve, aquello que tienes oculto, aquello que está escondido y que a lo mejor nadie se ha dado cuenta. Bueno, el día de hoy, si tú vas a Jesús, Él te puede sanar en el instante. Para Él no hay nada imposible. Pero necesitas creer en su palabra, necesitas creer en lo que Él hace, necesitas creer en lo que Él te ha dicho. Me gusta que dice, y le dijo toda la verdad, no le ocultó nada. Tienes que ir a Jesús y decirle toda tu verdad. Le tienes que decir: Señor, he estado pecando en esto, he estado fallando en esto. Señor, esta es mi necesidad. Señor, este es mi problema. Señor, esta es mi situación. Y dejar que Él sea el que pueda transformar tu vida.
Dice el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así como es la única razón, la única vez en la Biblia en que Jesús dice que poder ha salido de él, aunque eso no lo entendemos, pero poder ha salido de él. Bueno, es la única vez, a esta mujer es la única vez que Jesús le dice hija. Interesante, yo creo que Jesús se ve doblado por la situación que ha pasado. Lo ha perdido todo. He ido con médicos, he hecho esto y no he podido. Y al final, ¿qué hace Jesús? En esa ternura le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, no te preocupes. Pero además le dice: queda sana por completo de tu azote. Entonces, esto es lo que hace lo que hace Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. Ahora, ahorita vamos en esta historia y todo parece muy bien, pero de repente nos hemos olvidado de Jairo, ¿no? ¿Qué pensaría Jairo? Porque Jairo dice: Señor, vamos a mi casa, mi hija está agonizando, vamos, apúrate. Y Jesús dice: sí, voy contigo. Y cuando se va, Jesús se detiene. Espérame, ¿quién me tocó? ¿Qué diría Jairo? Señor, no importa quién te tocó, vámonos rápido, ¿no? Pero vemos la actitud de Jairo confiando en Dios. Pero llega un momento donde yo creo que Dios va a probar todavía más la fe en Jairo. Porque mira lo que dice el verso 35. Y mientras él aún hablaba, o sea, Jesús estaba hablando con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y no sé, yo me imaginaba si estuviéramos viendo una película, una serie, aquí sería el momento de la música. Ha muerto. ¿Te puedes imaginar ahora el corazón de Jairo? O sea, él sabía que si el maestro tocaba, su hija sanaría. Pero en ese momento, ahora le acaban de decir que su hija ha muerto. Pudimos haber, quizás Jairo pudo haber explotado y decir: ¿por qué te tardaste, Señor? ¿Por qué no lo hiciste en el momento? Si tan solo hubiera sido, o a lo mejor hubiera pensado, no lo dice la palabra, pero es inútil el haber creído en ti, o enojado, o molesto. Pero Jairo no está en esa actitud. Creo que Jairo en este momento, ahora su corazón está, si ya estaba a punto de quebrarse, hoy puedo pensar que su corazón está quebrado. La situación no es para menos, está de esa manera. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Sabemos la historia algunos, y sabemos lo que va a pasar. Pero otra vez, lo que está haciendo Jesús es diciéndole a Jairo: tienes que creer a mi palabra. Jairo pudo haber dicho: no, Señor, creo que esto es inútil, no tiene caso, ya me voy. Pero Jairo está creyendo la palabra. Y vuelvo a decir, es bien complicado creer a la palabra de Dios en medio de la prueba, ¿no es cierto? Cuando alguien te dice: tienes que aprender a creer en Dios en medio de la prueba, y no estoy en ninguna prueba, podemos decir amén. Pero cuando la prueba está llegando no a un límite, sino al tope, es bien difícil decir amén en medio de la prueba. Cuando pierdo la vida de un hijo, cuando pierdo un ser querido, cuando pierdo lo que yo quería, y que te digan confía en Dios, es bien difícil. Y Jesús le está diciendo estas palabras. Te dice: no temas,
Y lo segundo es, cree solamente. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y estos eran tres hombres o tres de sus discípulos que normalmente estaban con Jesús. Algunos llaman que es este grupo privilegiado que estuvo con Jesús en diferentes lugares. Otros llegan a comentar que eran los más tremendos. Y es como cuando de repente uno tiene a su hijo, ¿verdad? Tienes a tu hijo, tienes dos, tienes tres, y hay una que es tranquila y una que está inquieta. Y de repente quieres ir a la tienda, tú dices, ay, ¿cómo le hago? Si dejo a las dos o a los tres, me queman la casa. De repente dice uno, dejo al tranquilo y me llevo a los otros dos, ¿no es cierto? O me llevo a esta porque esta me la va a quemar la casa. ¿Sí? Y a lo mejor Jesús dijo, déjame llevo estos tres porque estos están tremendos, ¿verdad? Y los demás los dejó ahí. Y dice verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces imagínate esta casa, hay mucha gente. En aquel tiempo era muy común que se contrataban endechadores o gente que lloraba para la gente que murió. Tenía pensar que entre más se lloraba a una persona es porque se quería más. Entonces yo quería que lloraran mucho a mi hija, entonces se contrataban a más personas y estaba todo ahí, la gente que trabajaba, la familia, el alboroto, todos los que estaban ahí. Y entonces, verso 39, y entrando Jesús con sus discípulos y los que le acompañaban, y Jairo, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora Jesús está dando otra. Primero le acaba de decir a Jairo, no temas, solamente cree. Llega y le dicen, ¿por qué tanto alboroto, tanto relajo? La niña no está muerta, sino duerme. Y no me dice lo que Jairo está pensando, ¿verdad? Pero Jairo tiene que estar creyendo lo que Jesús le dijo. Verso 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Interesante porque dice ahí, y se burlaban de él. No dice se burlaron, sino que era algo continuo. La gente seguía burlándose, decir, ay, ¿cómo puede decir eso? Si está muerta, la acabamos de ver, estuvimos ahí, él acaba de llegar, él que sabe. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Creo que es una buena frase para yo usarlo con mis hijas en la mañana que no se quieren levantar, ¿verdad? Le voy a decir a mis hijas, a ver, Talita Cumi, órale, a clases. Hay otro pasaje que le dice a un paralítico, arregla tu cama y vámonos. Buena palabra también, hay que usar la palabra en todo, hermanos, ¿verdad? Pero le dice Jesús a esta niña, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y eso es interesante porque veo a Jesús hablándole a los muertos o a una muerta, a una niña muerta, para poder dar vida. Y eso me hace entender lo que es capaz de hacer Dios con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Si pudiéramos nosotros ver la situación perdida, una situación donde ya no hay salida, pero es Dios enseñándote el día de hoy. No es una historia, escúchame bien, no es una historia, es un testimonio de una persona que tenía una hija que murió y que Dios le dio la palabra y se levantó en el instante. Esa historia se puede repetir el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Claro, si puedes creer lo que Él lo hace. Y es ahí donde tu fe tiene que crecer el día de hoy. Creer en Él, saber en Él, que la palabra caiga en una buena tierra. A lo mejor me puedes decir, bueno, mi problema no es tan fuerte como de ese papá que murió su hija. Pero así como a él lo pudo ayudar, a ti también te puede ayudar el día de hoy. Dice el verso 22 para terminar el 23. Y luego la niña se levantó y andaba.
Pues tenía 12 años. Interesante que también la otra mujer tenía 12 años y son 12 años, no sabemos por qué, pero me habla de una situación larga. Dice, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Interesante, porque para Dios no hay nada imposible. Y puedo terminar viendo una comparativa de estas dos historias. Este Jairo era un hombre importante, un principal de la sinagoga. La mujer, podríamos pensar que era alguien no importante, porque ni siquiera sabemos el nombre de esta mujer. Jairo quizás era una persona rica, porque tenía servidores y gente y era un principal. Esta mujer era una mujer pobre, porque leíamos ahorita que había gastado todo su dinero en médicos. Jairo vino a Jesús públicamente. Esta mujer vino en secreto. Este Jairo pensó que Jesús tenía que tocar y hacer algo para sanar a su hija, cuando esta mujer solo pensaba que tocando a Jesús ella quedaría sana. A esta mujer Jesús respondió inmediatamente. A Jairo no. Interesante, porque muchas veces queremos que Dios lo haga ya. Pero Dios sabe que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero al final Dios cumplirá su propósito en ti. A veces pudiéramos pensar que Dios se tarda, pero no se tarda, sino que Él todo lo hace a su tiempo. Es importante que podamos entender. Hay cosas que van a ser públicas y hay cosas que no, porque esta hija de Jairo fue sanada en secreto. Nomás, a ver, papá y mamá, vengan para acá. Y vieron el milagro. Interesante. Jesús sacó a todos. No permitió, se burlaban de él, no permitió que los que no creían en su palabra estuvieran en ese lugar. Pero la mujer fue sanada públicamente para que todos lo vieran. Estoy dando esta comparativa, ¿por qué? Porque Dios puede usar de una u otra manera para hacer su voluntad, porque es el mismo Dios de poder y de autoridad. Dios te puede sanar públicamente. Pasa al frente, vamos a orar por ti, sanas. Pero Dios también te puede sanar en tu casa, tranquila, orando, clamando, y Dios haciendo un milagro en tu casa. A Dios no le importa si tienes o no tienes dinero. A Dios no le importa la condición en la que te encuentras. Lo que sí importa es si le crees o no le crees a Él. Esa es la diferencia. El día de hoy tú te puedes ir diciendo, historias. Hoy te puedes ir, el día de hoy te puedes ir creyendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y puede hacer en tu vida. Y entiéndelo. Dios lo puede hacer hoy, sí. Puedes estar aquí, ahorita oraremos y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Claro que sí. Pero también tienes que entender que Dios puede sanar a distancia. Estando en tu casa, estando en tu lecho, estando en tu trabajo, estando donde estés, Dios puede sanar porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tengo que aprender a confiar en Él.